Continuamos esta noche en Escritorio Local y os decía que íbamos a analizar un poquito en profundidad la situación en la que se encuentra la Fundación Especial Caja de Burgos. Hoy conocíamos esa noticia relacionada con el acto de conciliación al que habían presentado en los juzgados dos de sus patronos en colaboración con la Asociación de Impositores de la entidad. Y para hablar un poquito de toda esa situación, también para hablar de la situación en los juzgados por esa denuncia presentada por Unión Progreso y Democracia, está esta noche su coordinador territorial, Rafael Delgado. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias en Canal 54. Y también tenemos la presencia del concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Burgos, Raúl Saldinero. Buenas noches. Muy buenas. Gracias también por estar con nosotros. La primera pregunta yo creo que es casi obligada, porque existe confusión, además existe, yo creo que cierto debate también entre la ciudadanía. ¿En qué momento nos encontramos? Si nos referimos exclusivamente a la Fundación Caja de Burgos o al resto de entidades, porque se encuentra en una situación similar. Hemos hablado en diferentes ocasiones de que ya no existen las cajas de ahorro como tal, pero ¿cuál es el momento actual de estas entidades? Rafael. Sí, no hay problema. Bueno, la situación después de toda la nueva regulación, nueva legislación que ha habido respecto a bancos y cajas, las cajas como tal, como las conocíamos antes, pues realmente ya no existen. Muchas se han reconvertido, bueno, muchas, en el caso de Caja España, Caja Duero, se han convertido en lo que es Banco Face, ahora ya comprado por Unicaja. Otras han colocado su patrimonio en lo que son fundaciones especiales, es el caso de Caja Burgos. Esa es la situación en la que nos encontramos ahora. Esto tiene una fecha de caducidad, que es en estos meses, en cualquier caso antes del verano, no tengo la fecha exacta en la cabeza, para ver en qué paran, en qué se reconvierten en fundaciones normales. Bueno, vamos a ver cómo va todo esto. Pero en cualquier caso lo que hay que dejar claro es que se reconviertan en lo que se reconviertan y estén ahora en la situación en la que estén. Las irregularidades que se han cometido mientras eran cajas y mientras estaban gobernadas o dirigidas por, entre otras cosas, consejos de administración formados por políticos, por miembros de partidos políticos y otras instituciones, esas responsabilidades están ahí. O sea, el hecho de que se reconvierta en una cosa u otra, eso no va a eximir en ningún momento de que estas personas tengan que dar explicaciones y que asumir responsabilidades sobre la propia gestión. Hemos hablado ya en diferentes ocasiones de esas irregularidades. Raúl, hemos entablado conversaciones precisamente sobre la situación de la Fundación Especial Caja de Burgos. Ha sido también muy crítico en algunos momentos. ¿Crees que se están dando los pasos necesarios para poder llegar a aclarar algo de todo este embrollo en el que nos encontramos? Nosotros tenemos la teoría que se está demostrando que estamos en la tercera fase del saqueo a lo que era la Caja de Burgos. Se hizo la primera fase cuando era caja. Se hizo a través de representantes, incluso políticos del Partido Popular. La segunda fase se hizo con banca cívica y ahora nos encontramos en la tercera fase, que es ya la fundación. ¿Quién forma la fundación? Al final está formado por 20 miembros, que son los patronos, que prácticamente la mayoría son del Partido Popular. Y es en esto en lo que nos encontramos con esa tercera fase del saqueo. La Fundación tiene un presupuesto en torno a 14 millones de euros y eso es el Partido Popular quien decide dónde destinar ese dinero y dónde no. Y nos encontramos con la situación de que son otra vez de nuevo sus propios proyectos políticos, sus egos, a través de hacia dónde se está destinando todo este dinero. Y nos encontramos un caso muy concreto que ha sido con el proyecto o la redacción del proyecto para hacer la nueva Plaza de Toros, ¿no? 100.000 euros que decide el Partido Popular dentro de la Fundación Caja de Burgos que se quite de cultura para destinarlos al proyecto y, por tanto, también, y luego firma el convenio con el Ayuntamiento, y todo esto en decremento de la parte cultural. Es una fundación, al fin y al cabo, una fundación especial por algo muy sencillo, ¿no? Porque renuncia a la parte de sector financiero y, por otra parte, lo que hace es gestionar todo el patrimonio que tenía anteriormente, que nos encontramos en la situación de que lo está mal vendiendo, ¿no? El ejemplo muy claro son todas esas obras de arte que teníamos adquiridas en la provincia, Luis Sáez, Modesto Ciruelo, etcétera, etcétera, que lo que ha hecho
el Partido Popular dentro de Caja Burgos y la Fundación es meterlo como un activo financiero, de tal manera que así les permitía, digamos, engordar su porcentaje dentro de los distintos entes en los que han formado parte de forma posterior. Vamos a hablar en un momento también de cuál es la finalidad de una fundación como la actual, pero ¿a qué se creéis que se debe el hecho de que haya existido tanta confusión en todo este proceso? Porque la ciudadanía, al fin y al cabo, que es a la que debieran haberse aclarado algunos aspectos, yo creo que está sumergida en esa confusión, no sé si intencionada, porque desde que Caja de Burgos, en este caso, desaparece o se empieza a fusionar con otras entidades, acaba absorbida finalmente por CaixaBank, han sido pocas o más bien escasas las explicaciones que se han dado al respecto. De todo tipo. Hay desde el propio interés por ocultar o por tapar la gestión propia de la caja, es decir, lo anterior a la conversión en lo que tenemos ahora, que son estas, bueno, conversión o la deriva en estas fundaciones especiales, hasta, pues como comentaba Raúl, el propio interés de los que están gestionando ahora por no aportar claridad en cómo se están gestionando ese patrimonio, que hay un matiz importante y yo creo que esto debe quedar claro: el patrimonio que están manejando estas fundaciones especiales no nace de la nada. Es un patrimonio que se generó y se creó con nuestro dinero, con el de los ciudadanos. Entonces, no tienen ningún derecho real a hacer con él lo que se está haciendo ahora, que es intentar aprovechar y sacar un beneficio, vamos a decir, entre comillas, particular. Ese es un tema sobre el que habrá que hablar posteriormente y que habrá que arrojar luz sobre ese tema, porque no se pueden gestionar así las cuestiones. Es decir, es un patrimonio que se le da a una fundación especial, que se ha generado pues porque viene de unas cajas, con un dinero que no era privado en absoluto, porque no es de un señor, por decirlo de alguna forma. Eso va a requerir también una serie de explicaciones a la hora de ver cómo se ha gestionado y qué queda de ese patrimonio después, porque no se puede ni mal vender, ni mal utilizar, ni nada que se le parezca, y sobre eso también habrá que pedir responsabilidades en un futuro. Esos hechos, junto con otros, bueno, hay mucho. La verdad es que en todo lo que es el sistema financiero en torno a las cajas hay muchísimo interés por ocultar datos, y está, en cierto modo, también apadrinado desde la vía política, pues porque hay muchos partidos políticos que han estado involucrados en la propia gestión de las cajas. Entonces, no hay ningún interés en sacarlo a la luz, pero hay que hacer que salga a la luz. Hay que hacer que salga a la luz de la forma que sea, porque es nuestro dinero con el que están jugando, es nuestro dinero el que se ha perdido en este tipo de cuestiones, y hay que aclarar, y hay mucho que aclarar en este tema, porque, insisto, no están jugando con dinero privado de nadie, están jugando con el nuestro y con un patrimonio que han conseguido, o que se les ha dado, se les ha cedido, se les ha pasado, construido a partir de nuestro dinero. Eso hay que tenerlo claro. Si hablamos de esa finalidad de la fundación, Raúl, Rafael, estamos hablando de una fundación especial, está gestionando hoy en día, aunque es una cantidad bueno, considerablemente menor a la que en su día manejaban, no dejan de ser millones de euros, que a la gente seguro que le suena cuantioso en cualquier caso, y más en un momento como el actual. Se están realizando aquellos actos o aquellas actividades, se están financiando, subvencionando aquellos programas para los que tiene, bueno, pues existencia una fundación de estas características, porque oímos hablar de una función social principalmente, pero luego vemos en nuestro día a día, como decías, Raúl, cómo se financia un proyecto para una plaza de toros o cómo se planifica una cubierta en un edificio muy próximo a nuestros estudios, como es el del Monasterio de San Juan. ¿En qué ha quedado esa finalidad social y, sobre todo, cómo se puede justificar, digo, estos proyectos, pero también me refiero, por ejemplo, a aquellos programas de emprendedores, iniciativas empresariales que se financian o se patrocinan ya no solo en la ciudad, sino también en el conjunto de la comunidad donde tiene cabida todavía la fundación? Claro, yo primero, por estructurarlo, primero es la confusión, ¿no? Toda la vida hemos estado con las cajas y de repente esto ha desaparecido. Y ha desaparecido en cuestión de 2 años. Y estoy totalmente de acuerdo que en este proceso que ha ido desapareciendo la caja hasta transformarse en una fundación, lo han hecho con la máxima opacidad. ¿Quién es el valiente que le dice a los ciudadanos: yo es que he metido mano a la caja o he utilizado mal los fondos de la caja y he hecho que ustedes ya no tengan la caja? Por otra parte, el objeto propio de la fundación, ¿no? La fundación
está, digamos, para seguir manteniendo lo que tenía, ¿no? Viviendas de alquiler social, se supone que social, seguir manteniendo guarderías, ciertas ayudas y demás. Dentro de los estatutos de la Fundación Caja de Burgos viene promoción del medio ambiente, ¿no? Promoción cultural, deportes, etcétera, etcétera. Todo lo que siempre hemos intuido que sirve la Caja, ¿no? No simplemente para dar préstamos, ¿no? La otra parte de obra social de la Caja. ¿Qué está haciendo ahora mismo el Partido Popular? Está utilizando la parte cultural para llevar a cabo las inversiones que no puede hacer el ayuntamiento. Dicen que van a invertir en la cubierta del monasterio, que lo vinculan con algo cultural, pero la realidad es que no reporta en principio nada cultural, no es una especie de crear teatro de base o cultura de base, simplemente es financiar otra nueva inversión, ¿no? Con la Plaza de Toros ya lo hemos comentado antes, ¿no? Pasa exactamente lo mismo, no están fomentando el deporte, están haciendo o están utilizando los 14 millones de euros de la Fundación en lo que le da la gana al Partido Popular, que en este caso es de nuevo empezar con las inversiones faraónicas. Y es en esto lo que indudablemente tenemos que llegar o tenemos que transmitir a los ciudadanos, es que de nuevo están malutilizando los ahorros de los burgaleses y las burgalesas en las inversiones de ladrillo y hormigón que le da la gana al Partido Popular, que es el gran problema que ha pasado con las cajas, ¿no? Las cajas, dentro de los ámbitos regionales, que eran quien podía hacer también el marco legal, ¿no? Han decidido dónde invertir el dinero de todos. Tenemos el ejemplo de Caja-La Mancha, ¿no? La inversión en el aeropuerto, tenemos los ejemplos en Bankia, en Caja de Burgos, tampoco irse mucho más allá, Caja España y un largo etcétera. Yo no sé si, Rafael, hay un argumento legal para poder desarrollar estas iniciativas, porque pese a que se insiste en la finalidad social, lo decía Raúl, constantemente estamos viendo cómo la mayoría de los proyectos, o por lo menos aquí en Burgos, los principales proyectos o las grandes inversiones siempre tienen detrás una obra, un proyecto urbanístico en alguna infraestructura. Eso pasa y lo estamos viendo, pero vamos, no solo en Burgos, lo estamos viendo en muchos más sitios. Es difícil. Sinceramente es difícil porque dices, bueno, por ejemplo, el tema de la cubierta de la plaza, el tema de la Plaza de Toros. Se destina una inversión que es de lo que sea, 100.000 euros, 200.000, no importa, el importe es lo de menos, porque al final lo que importa es cómo se utilice y que eso se haga correctamente. Dices, bueno, ¿esto forma parte del fin que tiene la Fundación o no? Se entra en un debate que como poco hay que decir que es farragoso, eso como poco. Porque según a quien preguntes te va a decir, sí, es que esto es necesario para luego poder desarrollar, desde ese punto de vista, pues a lo mejor lo es. Pero efectivamente, como decía Raúl, no es el fin de potenciar una actividad de base, que a lo mejor es lo que podemos pensar que debería hacer este tipo de fundaciones especiales. Lo que pasa es que si el patronato de la fundación estima que a lo mejor no es tanto lo de base, sino hacer otro tipo de apoyos, dentro de la legalidad va a entrar. Y va a ser muy complicado intentar atacarlo por esa vía. Otra cosa diferente es quiénes son los destinatarios de ese tipo de adjudicaciones, a qué obedecen, con qué se compaginan, es decir, si eso se complementa luego con otro tipo de cuestiones, de dónde salen esos fondos, porque una cuestión hay que reconocer que están haciendo, entre comillas, bien para lavar la imagen. Parte de sus fines sociales sí los están cumpliendo. Y de hecho, pues yo recuerdo hace no mucho, estuve en uno de los actos que hace la empresa familiar y estaba patrocinado, y la empresa familiar creo que hay poca duda respecto a la labor que realiza la Asociación de Empresas Familiar de Castilla y León, creo que hay poca duda a ese respecto, y ese acto estaba patrocinado, entre otros, no era el único, pero entre otros, estaba financiado por Caja Burgos. Bueno, están mezclando hábilmente las cosas, entonces intentar entrar por ese camino yo creo que va a ser muy difícil. Sí, desde luego, por el tema de vigilar escrupulosamente qué están haciendo con el patrimonio que han recibido. Ahí sí creo que vamos a poder hacer algo más y ver que esos, aunque efectivamente dentro de un presupuesto como los que estamos acostumbrados a oír, tanto a nivel de comunidad como de Ayuntamiento de Burgos, de 14 millones de euros, 14 millones, entre comillas, suene a poco,
no importa tanto el importe o la cantidad o la cuantía, por decirlo de alguna forma, como el cómo se maneja esa cuantía. 14 millones, como si son 100.000 euros, una fundación de este tipo, por venir de donde vienen sus fondos, tiene que manejarlos con una escrupulosidad absoluta, tienen que ser exquisitos. Entonces tienen que demostrar que efectivamente están atendiendo a sus fines. ¿Podremos discutir, como decía antes, algo aparte de sus fines, si son más o menos correctos? Podemos hacerlo. Y si no estamos de acuerdo, nuestra labor es denunciarlo e intentar forzar a que ese dinero la Fundación lo destine a aquellas cosas que nosotros pensamos que debe hacer. Porque hay una cosa que no debemos olvidar. Los ciudadanos no pueden dejar de ejercer una labor de control y, en cierto modo, una labor, por decirlo de alguna forma, de presión bien entendida, porque la forma más eficaz de que un político o una fundación o un lo que sea utilice bien sus fondos y haga las cosas como debe hacerlas es saber que tiene a los ciudadanos detrás y que le están indicando el camino por el que debe hacerlo, y que esos ciudadanos no hacen dejación de su labor, de su función de ciudadanos, y les dejan hacer lo que quieran. Si caemos en eso, entonces sí, claro, podrán justificar lo que quieran o podrán destinar dinero con cualquier excusa, pues no una cubierta de un polideportivo, de un lo que sea, sino decir que hacen una carretera y justificar que esa carretera les hace falta para llegar a una pista de tenis. Pero es que eso está mucho de nuestra mano. Es decir, lo que nosotros no podemos hacer bajo ningún concepto es dejarles de la mano y decir, bueno, como ya son fundación, vamos a olvidarnos un poco de ellos. No, no, ni con mucho. Ahora nos tenemos que ocupar más. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero sí que me gustaría antes lanzar una pregunta, me contestáis si os parece a la vuelta, porque lo mencionabas yo creo que los dos, ¿no? La finalidad de esos proyectos que se están desarrollando al margen a lo mejor de lo social puede ser, si se me permite la expresión, una treta para poder conceder o para poder dar esos proyectos a determinadas personas al margen del cauce pues, administrativo de una administración pública, en el caso de que el ayuntamiento, por ejemplo, intervenga. En unos minutos, si os parece, me contestáis a esto. En nada, volvemos. Continuamos en Escritorio Local hablando de la Fundación Especial Caja de Burgos, hablando de las fundaciones, aunque centrándonos sobre todo en esta entidad por el acontecimiento que tenía lugar esta mañana en el juzgado número 6, del que luego vamos a hablar, ese acto de conciliación bueno, solicitado en los juzgados por varios de sus patronos, con el respaldo de los impositores, y lo estamos haciendo con Rafael Delgado, coordinador territorial de Unión, Progreso y Democracia, y con Raúl Salinero, concejal y portavoz de Izquierda Unida en nuestro ayuntamiento. Os lanzaba yo una pregunta antes de irnos a publicidad, precisamente a raíz de esa gestión que se está realizando de los recursos ahora mismo de la Fundación Especial, sobre si hablabais de esas opciones de quizás lo más social, por otros derroteros podríamos hablar también de determinados proyectos, si se puede hablar de tretas o de algún tipo de artimaña, sobre todo cuando entra en juego alguna administración pública también en esos proyectos, para poder conceder o para poder decir, bueno, pues esta obra al final va a ir para esta persona o vamos a hacerlo de esta forma para intentar evitar esos cauces que la administración pública sí que tiene. Yo la Fundación Caja de Burgos ahora mismo lo veo que es un colchón de 14 millones de euros para que el Partido Popular haga lo que le da la gana. Y eso se está demostrando. Recogíamos unas declaraciones de Rafael Barbero, que digamos que es el número 2 de la Fundación, unas declaraciones de hace 6 o 7 meses. Y decía, el dinero de la Fundación se va a destinar para mantener la obra social, incrementarla o bien para comprar acciones de CaixaBank y aumentar el porcentaje que tiene la Fundación dentro de CaixaBank. Y ahora vemos cómo la treta que ha hecho la Fundación es con ese colchón ir siguiendo comprando voluntades o repartiéndolo a los que eran suyos. Como ya no pueden ser una entidad financiera, que han hecho, por ejemplo, comprar acciones al Grupo Julián, que todos conocemos. Esto no tiene otra cosa que el objetivo de financiar de forma encubierta a través de esas acciones, no como antes que hacían a través de préstamos. Lo que le permite también al Partido Popular, con este colchón de 14 millones de euros, efectivamente es hacer esas inversiones que el Ayuntamiento de Burgos no puede hacer porque no tiene liquidez, no tiene dinero, y además saltarse los procedimientos de concurrencia pública. Y ese ejemplo lo vemos muy claro con la Plaza de Toros.
la Plaza de Toros quieren dárselo a una empresa la redacción del proyecto, como el ayuntamiento no quería hacerlo a través de un concurso público, que es lo legal, ¿qué hace? Le quita 100.000 euros a la Fundación Caja de Burgos, se lo quita de la parte cultural y es la Fundación quien adjudica ese concurso de 100.000 euros a dedo. O sea que ya estamos hablando, por una parte, de un colchón de 14 millones de euros del Partido Popular y, por otra parte, una herramienta fuera de la administración que le permite al Partido Popular adjudicar a quien le da la gana. O sea, seguir lo mismo que hacían ya con la Caja de Burgos. Veo que Rafael asiente también con la cabeza en algunas cosas. Sí, yo parte lo he contestado antes en la anterior intervención. En general, el riesgo existe. Lo que pasa es que yo no soy tan asertivo, no me atrevería a decir tanto, porque no tengo las pruebas encima de la mano para poder hacerlo así, y además hay algunas cuestiones, como es el tema de inversión en empresas, que efectivamente es un modo de financiar a aquella empresa en la que inviertes, pero también es una cuestión que entra dentro de las posibilidades que tiene una fundación. De ahí lo que comentaba antes, de que lo que hay que hacer es estar especialmente vigilantes con qué es lo que pasa con todo este tipo de cuestiones y qué rendimiento se obtiene después de todo esto. Porque si vemos que hay una inversión en una empresa, no vamos a ponerle nombres y apellidos, X, en la que se compran acciones, se invierte, se ayuda, llámese lo que se quiera, y luego no revierte ningún beneficio de la fundación, pues alguien tendrá que dar explicaciones, porque si no estamos volviendo a la historia de las cajas en las que se concedían créditos que luego no se devolvían. Entonces, eso es lo que hay que ver y qué dinámica y qué sistemática tiene que seguir. Porque si si una fundación, en este caso hablamos de la Fundación Especial de Caja Burgos, invierte CaixaBank o en lo que sea, y eso tiene luego un rendimiento económico que beneficia a la fundación, podremos estar o no de acuerdo, pero es perfectamente lícito y habrá cumplido de alguna forma su misión. Ahora, insisto, si esto depara en que se da dinero y ese riesgo existe y tenemos serias sospechas de que en algunos casos se ha hecho así, si esto depara en que se da dinero a fondo perdido para no recuperarlo, pues evidentemente no. Evidentemente no, esto no puede ser. Rafael, que queremos aprovechar también tu presencia para hablar de un caso que se encuentra ahora mismo en los juzgados, porque Unión Progreso y Democracia acudió precisamente a la vía judicial para intentar esclarecer algo de lo que había sucedido con esta misma entidad, con Caja de Burgos, hace unos años, una denuncia presentada entonces ante determinadas irregularidades que apreciabais en la gestión del Consejo de Administración. Sí. Hablamos de cuestiones que hemos seguido también muy de cerca en la actualidad local. Raúl Salinero también lo ha comentado en varias ocasiones. Por ejemplo, una serie de préstamos por un importe muy cuantioso, creo recordar que eran algo así como 34 millones de euros. A una persona, 30 y tantos, luego había más, llegaban hasta 90 millones de euros. Además, en un periodo muy concreto se dieron al entonces presidente, ahora expresidente, José María Rivas. José María Rivas, sí. No sé cómo está esa denuncia, porque en varias ocasiones nos hemos hecho eco de esas críticas que habéis vertido ante la falta de colaboración, en este caso de la entidad, a la hora de proporcionar información o facilitar esa documentación en el proceso. Bueno, la entidad, esta siempre es una opinión subjetiva, el fiscal tendrá evidentemente la suya, que en su momento, si quiere darla o lo que sea, pues la dará, pero mi opinión personal es que la entidad, tampoco esperábamos otra cosa, ha puesto todas las trabas posibles y alguna más para proporcionar información y para arrojar luz en esa gestión, que ya hemos visto que ha sido muy turbia y según va avanzando el tiempo cada vez más. Siendo muy breve, nosotros, a raíz de unas informaciones y unos documentos a los que tuvimos acceso, empezamos a investigar, vimos una serie de actuaciones, vamos a decir, no lógicas, por parte del último Consejo de Administración de Caja Burgos. A raíz de eso se hizo una denuncia que se llevó a la Fiscalía. Estamos hablando de mayo-junio de 2013 aproximadamente. Pasó el tiempo, hubo una primera queja del fiscal diciendo que no tenía colaboración, cosa que ya nos esperábamos por parte de la entidad a la hora de suministrar información para ver si esa denuncia podía seguir o no podía seguir, es decir, si tenía fundamento o no. Nosotros hicimos una rueda de prensa denunciando esta situación y apoyando evidentemente al fiscal, porque es quien debe actuar en este tipo de cuestiones. Al final el fiscal entendió que la denuncia tenía motivos de ser y la dio curso, está ahora mismo en el juzgado, y a raíz de eso nosotros pedimos personarnos como acusación particular.
hubo una oposición por parte del señor Arribas, que está en su derecho, evidentemente, de oponerse, y el juez, en principio, ha desestimado el que nos presentemos como acusación particular. De todas formas, nos presentemos o no, el juicio continúa, las investigaciones continúan, eso no lo va a impedir, y nosotros ahora mismo lo que estamos valorando es poner una querella que se sumaría o que se añadiría a la que sigue ahora mismo el juzgado. ¿Con qué objeto? Pues muy sencillo, tener un seguimiento más cercano de todo ese proceso y poder obtener información de lo que realmente pasó, para tener de primera mano y poder averiguar de primera mano y sacar conclusiones de primera mano sobre ese periodo de Caja Burgos, a efectos, uno, de colaborar mejor con la justicia, como ya se hizo a la hora de presentar la denuncia, y dos, en la medida de lo posible y siempre que el procedimiento judicial lo permita, hacer llegar a los ciudadanos la información de qué ha pasado ahí. Porque hay una parte fundamental en esta historia. Los ciudadanos tienen que saber qué ha pasado, no solo en Caja Burgos, en todas. Porque al final es el dinero de los ciudadanos el que se está jugando en esta historia. Estamos hablando de un periodo muy concreto. Unión Progreso y Democracia llegó a esta vía, se encuentra en estos momentos. Desde Izquierda Unida en el Ayuntamiento se ha hablado también en muchas ocasiones de este periodo, de la última etapa de la entidad, denunciando además esas supuestas irregularidades que se llevaron a cabo en un momento en el que además había también una amplia presencia política dentro de ese Consejo, Raúl. Sí, el primer punto que tenemos que entrar es que absolutamente todas las cajas de Castilla y León han sido denunciadas, ¿no? Ya sea Caja Burgos, Caja Duero, Caja de España, etcétera, etcétera. Y todo eso lo ha hecho, por una parte, UPyD y por otra parte, Izquierda Unida. ¿Por qué el Partido Popular y el PSOE no han puesto ninguna denuncia? ¿No? Aquí es una conclusión que llegamos todos de una forma muy fácil, porque ellos han estado en el reparto del pastel. En el caso de Caja Burgos, en cuestión de apenas un año, Caja Burgos pierde en torno a 900 millones de euros en activos, 900 millones de euros. Y esos al final se pierden en algún sitio, ¿no? Y se pierden por una mala gestión. El señor Arribas, por ejemplo, es una persona que su vinculación con el Partido Popular es clara, ¿no? Cuando estaba el señor Arribas, ¿quién estaba de vicepresidente? El que es ahora portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Burgos, Ángel Ibáñez. Y podemos seguir así con una larga lista de políticos dentro de la Caja. Y ellos son los que han arruinado Caja de Burgos y lo que han provocado esta situación. El señor Arribas, ¿dónde está ahora mismo? Pues está bien colocado. El Partido Popular es muy bueno con los suyos. El señor Arribas está gestionando, está como director de la empresa que lleva el nuevo hospital de Burgos, con un sueldo desorbitado. Y es al final todo esto lo que se tiene que investigar. ¿Por qué el señor Arribas, que termina como director de una UTE que está gestionando el hospital, fue el mismo que también permitió que el accionariado de esta UTE, del nuevo hospital, estuviera a Caja de Burgos? Igual se estaba preparando el terreno, igual se estaba preparando el colchón donde recaer después. Y en el Ayuntamiento de Burgos la responsabilidad de los que están allí, de los que estuvieron allí, mejor dicho, y de los que siguen ahora en el Ayuntamiento, es mucha y tienen que asumirla, ¿no? ¿Por qué el señor Ángel Ibáñez no ha dicho todavía o ha pedido disculpas a los burgaleses y burgalesas de su actuación en la Caja? ¿Por qué no habla o no dice de una vez por todas cuál ha sido esa actuación que ha provocado que en menos de 2 años pasemos de tener una Caja a una fundación? Claro, ahora mismo tenemos una fundación que yo creo que el criterio es el de la opacidad. Allí no sabe nadie lo que está pasando, ¿no? Incluso algunos patronos están denunciando constantemente que no saben nada del asunto. No se sabe qué pasa con esos 14 millones de euros del presupuesto de la fundación y ni qué se está haciendo con ellos. Entonces aquí ya no es una cuestión de que quién son los patronos disidentes de la cuerda del Partido Popular salgan a hacer ruedas de prensa y demás, que es totalmente legítimo y es necesario. Es que ya tenemos que ir a una vía más allá, la vía
de la justicia. Pero claro, dentro de la fundación, como decía antes, 20 de los patronos, prácticamente 2/3 partes son de la cuerda del Partido Popular. Si además tenemos de la ejecutiva que vienen más o menos a repartirse 1 millón de euros en sueldos, tenemos el director que cobra 200.000, tenemos el siguiente a bordo 120.000, tenemos la encargada, en este caso de la obra social, que cobra 115.000 euros. Claro, estas personas siempre van a ser agradecidos con quien les ha puesto ahí o quien les ha mantenido ahí. Y por tanto, nuestro total apoyo a quien está llevando la voz crítica dentro de la fundación, nuestro apoyo, y también aprovecho ahora mismo para decirles que nuestra sede está abierta para que todo aquello que podamos ayudarle, le vamos a ayudar. Vamos a hablar luego de esa situación en la que se encuentran algunos patronos, de ese acto que ha tenido lugar esta mañana, pero sí que me gustaría, antes de abordar ese tema, preguntaros cuál ha sido el papel de la Junta de Castilla y León en todo este proceso, porque la situación de las cajas a nivel regional la hemos seguido muy de cerca. Yo creo que en todas nuestras provincias hemos estado pendientes de esa ley de cajas, de los pronunciamientos que se iban dando desde las diferentes consejerías. ¿Cuál ha sido el papel y hasta dónde ha llegado el gobierno autonómico en una situación como esta que ha degenerado bueno, pues en la coyuntura actual, ya no solo de Caja de Burgos, sino del resto de las entidades? Pues si me preguntas, yo contesto directamente, porque tengo el problema que no es político. O sea, los políticos suelen o solemos ser más farragosos, de que suelo ser muy claro en las respuestas. Pero las preguntas directas creo que requieren respuestas claras y directas. El papel de la Junta de Castilla y León en esta historia ha sido vergonzoso. Esa es la palabra que lo resume, y a partir de ahí podemos entrar en lo que queráis. Es decir, el papel de la Consejería de Economía en esto ha sido lamentable, de una absoluta y total opacidad. Han presionado a los ahorradores, a los preferentistas, han colaborado, siempre es una opinión personal desde mi punto de vista, con declaraciones incluso del propio Tomás Villanueva, amedrentándoles en función, y en este caso hago referencia muy clara al tema de preferentes y en concreto el tema de CEIS, amedrentándoles que si aceptaban o si no dejaban de aceptar iban a ganar o iban a perder. Se ha jugado un papel que, en lugar de defender a los ciudadanos, que no es que sea su papel primordial, pero es una de las cuestiones que tiene que hacer un gobierno regional, proteger y gobernar para los ciudadanos y estar al servicio de los ciudadanos, desde luego al servicio de los ciudadanos no han estado. Al menos no de todos, han estado al servicio de algunos, los que dirigían las cajas probablemente. Y siempre cubriendo los desastres en los cuales, por supuesto, no hay que olvidar, porque esto, la Junta en esto es parte interesada, la Junta está involucrada, porque también hemos oído 1000 veces que no, es que esto no es un tema nuestro, es un tema de las cajas, es un tema de tal, pero no hay que olvidar que, según marca la ley, la última responsabilidad en todos estos desastres la tiene la Junta de Castilla y León en la persona del consejero de Economía y Hacienda. Es decir, es el último responsable de todo este desastre. Y hemos pasado, a efectos de hacer un poco de memoria, para que la gente se acuerde, de tener un sistema financiero en Castilla y León magnífico, con una caja que era lo que luego se convirtió en CEIS, Caja España y Caja Duero, que era ejemplo y que se podía juntar con cualquiera y asociarse con cualquiera, a tener no que mal venderlo, porque no lo hemos vendido. Lo hemos regalado con un aporte de 1.200 millones de euros de respaldo por si aparece algún problema. ¿Y eso cómo se consigue? Pues se consigue por un señor, que es el presidente de Unicaja, Braulio Medel, que mete a los auditores en Caja España y Caja Duero. Evidentemente, cuando tú vas a comprar tienes todo el derecho del mundo a meter auditores y ves absolutamente todo, y de ser socios a comprar la caja por 600 millones, a quedártela por nada, a dártela y 1.200 millones de aval. ¿Qué no habrán encontrado los auditores de Unicaja para dar esa capacidad de negociación a su presidente? El responsable de eso es el consejero de Economía. No nos olvidemos nunca. Voy a preguntarle enseguida a Raúl también por ese papel de la Junta de Castilla y León, del consejero Tomás Villanueva, que esta misma mañana estaba en nuestra ciudad, pero va a ser después de una nueva pausa de publicidad.
Continuamos en el escritorio local hablando de la Fundación Especial Caja de Burgos. Lo hacemos, insisto, con Rafael y con Raúl, representantes en este caso de Unión Progreso y Democracia e Izquierda Unida respectivamente. Antes de irnos a publicidad, hacia Rafael Delgado, coordinador territorial de UPyD, bueno, pues una valoración respecto al papel que ha jugado la Junta de Castilla y León en todo este proceso. Yo creo que se podría hablar largo y tendido. Nos daría seguro que para varios programas solo hablar del gobierno autonómico en este caso, pero sí que quiero conocer también la opinión de Izquierda Unida. De forma muy escueta, yo esto lo veo en tres fases. Primero, la responsabilidad de la Junta de Castilla y León nace con la ley Lorca, que le permite crear los marcos legales dentro de la región para estructurar las cajas. Luego, el segundo paso, ¿no? La Junta de Castilla y León nunca ha fiscalizado correctamente a las cajas. Siempre ha permitido que las cajas se utilicen de una forma especulativa por los suyos, ¿no? Ya sean por los suyos en la Junta, o los suyos en las diputaciones provinciales, o los suyos en los municipios, como puede ser el Ayuntamiento de Burgos. Y ahora mismo que nos encontramos en una tercera fase, que es la de investigar todo este robo, ¿no?, de las cajas, nos encontramos con la situación de ser totalmente opaco y poner las máximas zancadillas para que esto no prospere, porque al final, si esto prospera, que supongo que lo hará, ¿quién van a ser los encausados? Van a ser los mismos que empezaron desde un principio a manejar las cajas de una forma totalmente torticera y favoreciendo sus intereses políticos y personales. Esta misma mañana tenía lugar en el juzgado número 6 de Burgos un acto de conciliación al que se ha presentado la Fundación Especial, y a un acto bueno, que responde a una denuncia social que han presentado dos de sus patronos, Agapito Gómez y Paola Bola, los que tenemos además que disculpar porque no han podido estar esta noche, lo han estado días atrás con nosotros hablando precisamente de este asunto y planteando toda la situación. Ellos han acudido a este acto con el respaldo de la Asociación de Impositores de Caja de Burgos por un hecho fundamental, aunque no descartan tener que acudir pues a otros medios precisamente por determinadas irregularidades. Hablan de una opacidad en la gestión tal que ni siquiera ellos, que son patronos, esto es una circunstancia que yo no sé si se repite en otras cajas, son capaces de conocer esas retribuciones a las que antes hacía referencia Raúl y que bueno, pues han publicado a través de diferentes medios digitales, pero que a ellos no se les proporciona. Una de sus principales críticas es que no se les facilita, pero que tampoco pueden tener la capacidad representativa dentro del órgano como para pedir una comisión extraordinaria, por ejemplo, para poder aclarar. Yo no sé si estáis siguiendo este tema de cerca y qué os parece el hecho de que algunos de los patronos ni siquiera tengan acceso a lo que está sucediendo ahora mismo en la Fundación. A ver, lo que ha ocurrido esta mañana no lo hemos, vamos, yo no lo he podido seguir directamente porque teníamos esta mañana otras cuestiones. Teníamos aquí a Maite Pagaz en una rueda de prensa, entonces no sé exactamente cómo habrá acabado lo del juzgado número 6, aunque me lo puedo imaginar conociendo cómo funciona la Fundación. Respecto a si es normal o no esta situación, no es normal. Claramente no es normal. Es decir, no es normal que a una serie de personas, 2, 3 o 5, que forman parte de un órgano de gobierno, se les oculte información del propio órgano de gobierno. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, yo creo que hacen perfectamente, si al final esto lo llevan a los tribunales, harán perfectamente en lo que nosotros podamos, siempre dentro del terreno político, y esto lo quiero remarcar, porque hay nuestra actuación, la actuación de UPyD siempre se ciñe a ese terreno, no al terreno particular de las personas, aunque evidentemente nos preocupa, porque si estamos en política es precisamente por eso. Pero desde luego en todo lo que podamos apoyarles para que ellos puedan acceder a esa información y todo lo que podamos hacer por aclarar, por esclarecer y por corregir, si es que hay que corregir algo a nivel de reglamentación o de legislación o lo que sea, para que este tipo de cuestiones no se den, desde luego lo haremos, todo lo que esté en nuestra mano, porque no tiene ningún sentido que personas de un órgano de gobierno no tengan acceso a lo que pasa en ese órgano de gobierno. Y ya no entro en si son más o si son menos o si tienen el número suficiente o no para pedir una comisión. Es que es absurdo. Es que si alguien de un órgano dice yo quiero información sobre este tema, hombre, siempre que no sea un tema reservado de estrategia y que a lo mejor está en estudio, que eso, bueno, pues pasa en las empresas y pasa en todas partes,
pero las retribuciones me parece que de estratégico tienen poco, conocido deben serlo, de hecho es un tema que debería ser, nuestra opinión es que debería ser público y para que la gente viera si están o no justificadas y cómo trabaja cada uno y lo que hace. No tiene ningún sentido que esa información se niegue, o sea, ninguno. ¿Qué es lo que deja entrever esto? No hay que ser muy listo. Lo que deja entrever está clarísimo. Tengo que decir que el acto se ha desarrollado esta mañana en torno a las 11 de la mañana en el juego número 6. De la entidad han participado 4 personas. Agapito Gómez ha asistido también junto a su abogado y procurador. Finalmente no ha llegado a ningún acuerdo dentro de ese acto de conciliación. Desde la Fundación dicen que, por un lado, tienen que tener la autorización de los interesados para poder ofrecer esas retribuciones y, por otro lado, apelan a la Ley de Protección de Datos para no facilitarlos. Eso no es correcto. La Ley de Protección, me vas a perdonar un segundo, últimamente la Ley de Protección de Datos se ha convertido en el escudo para todo. Esto no es correcto. La Ley de Protección de Datos marca unos límites, marca unas pautas de actuación, pero vamos, las personas que están dirigiendo una fundación de las características de una fundación especial no tiene nada que ver, es como el dinero, las retribuciones de los diputados. Bueno, también he ido a tocar un tema porque hace tiempo ya pedimos que nos dijeran cuáles eran las retribuciones de los consejeros de la Junta de Castilla y León y todavía las estamos esperando, pero vamos, no es un tema de Ley de Protección de Datos, es un tema de voluntad. Raúl. Claro, el tema de que no puedan acceder a la información por un tema de protección de datos, quien es patrono se le presupone que tiene la cautela suficiente para no dar cierta información. La fundación está compuesta por unos 20 patronos. ¿Y qué hacen los patronos? ¿No? Es una pregunta que se podría hacer la ciudadanía. Pues es el órgano de gobierno y de administración. Entonces es quien, por ejemplo, tiene que aprobar los sueldos que se dan, las nóminas, qué se hace con un proyecto, qué dinero se invierte en ese proyecto y por qué este otro no se quiere invertir. O sea, todo tiene que pasar por ese órgano de gobierno que está formado por esos 20 patronos. Pero claro, si vemos cómo están conformados o por quién están conformados esos 20 patronos, vemos que hay una clara mayoría política, y en este caso política del Partido Popular. Podría decir, por ejemplo, hay un representante del Ayuntamiento de Burgos, que es del Partido Popular. Hay 3 representantes de las Cortes de Castilla y León, que también son los mismos, y así podemos seguir una larga lista hasta llegar prácticamente a los 20. Por tanto, de esos 20, los que tienen más conciencia y quien puede hacer una oposición a los políticos son los que no pueden decidir absolutamente nada, porque todo está hecho, configurado para que sean los que quieren la opacidad quien tenga la mayoría. Al final, si estamos compuestos, esta fundación está compuesta por 20 patronos, que ya digo que la mayoría es del Partido Popular, si además le sumas que quien lleva la ejecutiva son los que realmente se están llevando un buen sueldo, estamos hablando que el director de la fundación está cobrando 200.000 euros, de una fundación que tiene presupuesto de 14 millones de euros. El Ayuntamiento de Burgos tiene un presupuesto de 200 millones de euros y ni mucho menos llegamos a sueldos de 90.000 euros, que es el más alto que hay en el Ayuntamiento, porque hay un señor que dentro de la fundación está cobrando 200.000 euros. Esa es una pregunta que se hacen además estos patronos, porque dicen que no es de recibo a su juicio el hecho de que una fundación como esta, que aunque maneja millones de euros, insistimos, no maneja el volumen que tenía la antigua Caja de Ahorros Municipal, mantienen esas retribuciones de cuando era una entidad financiera, teniendo en cuenta que además su dimensión aproximadamente ahora es 5 veces menor al que tenía entonces la antigua Caja de Ahorros Municipal. Lógico no es. Pero yendo a lo que estábamos comentando antes, bajo cualquier circunstancia, ellos tienen derecho a tener esa información. Formen parte de los que están dirigiendo, sean del partido que sean. Porque yo aquí sí quiero distinguir una cosa, y Dios me libre de defender al Partido Popular, que no estoy aquí para eso, ni es mi labor. Pero a mí que una persona u otra sea del Partido Popular, del Partido Socialista o de Izquierda Unida, me preocupa muy poco. Lo que me preocupa es cómo obra. Y me preocupa que haga las cosas con corrección. El partido al que pertenece, en este caso, en esta fundación son del PP, pero daría igual del partido en el que fueran. Esto se está repitiendo en otras cajas, con otros colores de partidos políticos, y estamos en la misma situación. Entonces, el hecho de que sean uno del PP
es irrelevante. Lo relevante en esta historia es que siguen con los mismos dejes de funcionamiento que tenían antes. Y eso es lo que hay que cortar. Es un tema que hay que cortar. Yendo a lo que comentabas, a la información tienen derecho. Tienen todo el derecho del mundo. La forma de fijar los sueldos de una fundación de este tipo, pues desgraciadamente o afortunadamente, seguro que lo han hecho legalmente. O sea, seguro que se habrán reunido, habrán tenido una junta, habrán decidido unos sueldos y hasta lo habrán aprobado. No me cabe ninguna duda. ¿Dónde está el problema y qué es lo que nos preocupa a nosotros? Pues que hay que poner coto de alguna forma para que una fundación, primero, que viene de donde viene, porque no hay que olvidar de dónde viene su patrimonio, que es nuestro patrimonio, dicho sea de paso, y que maneja 14 millones de euros, haya personas que tienen estos niveles salariales. Es decir, hay que poner algún elemento de regulación que prohíba directamente este tipo de cuestiones. Porque dices, no, esto lo dejamos a un tema de gestión de empresa, el Consejo se sentará, pues el Consejo si se sienta, ¿y qué pasa si se sientan y deciden que el presidente gana 1 millón de euros, le pagamos 1 millón de euros? Es algo que llama mucho la atención, claro, teniendo en cuenta esos fondos. Es que ahí es donde yo quiero entrar, porque yo no dudo que lo hayan hecho legalmente, pero el problema es, como ha pasado tantas veces en el sistema financiero en los últimos años que estamos viendo, es que los elementos de control o no existen o están mal puestos. Hay que corregir esa situación. Hay que hacer que una persona que maneja una fundación, insisto, en este caso más por venir de donde viene, manejando 14 millones de euros, lo siento, no puede cobrar 200.000. Ni el que esté detrás 180 ni 100. Esto hay que tasarlo. Hay que tasarlo y hay que poner mecanismos para que esto no ocurra. Porque si damos opción a que ocurra, la experiencia dice que los van a utilizar. Y lo estamos viendo. Y ese es el problema que tenemos aquí. A nosotros como partido, por eso comentaba antes que a nosotros nos importa el terreno político. Es decir, nos importa que las reglas del juego no permitan estas cosas. Y nos ocupamos y nos preocupa muchísimo por qué han llegado a darse. Y lo que queremos es modificar estas situaciones para que no se vuelvan a dar. Porque es indecente. La palabra que hay que aplicar en este caso es indecente. Entonces, legal, seguro que lo será. Pero evidentemente esto no puede ser. Paola Bol y Agapito Gómez, los dos patronos que han llevado pues, a ese acto de conciliación a la Fundación, ya nos han explicado a este medio que la intención es continuar por la vía judicial, sí, que lo harán siempre y cuando reciban el respaldo de todos los impositores. Para eso se va a celebrar una junta extraordinaria. Nos quedan poco más de 2 minutos, y que me gustaría saber sobre vuestra opinión sobre cuál creéis que puede ser el futuro de esta fundación o el futuro por el que va a pasar en definitiva el legado de lo que un día fue, en este caso, el patrimonio de muchos burgaleses que confiaron en su caja de ahorros pues para depositar precisamente sus ahorros, pero también toda su confianza. Yo creo que el futuro de la fundación va a desaparecer. Al final tenemos una fundación que es la Fundación Caja de Burgos, que vale más por cómo la podemos utilizar en un futuro. Y lo podría explicar de muchas maneras, pero recuerdo a todos los que nos están viendo que ahí tenemos 2 problemas, que es el consorcio del desvío, 167 millones de euros en una operación entre el Ayuntamiento de Burgos y las cajas, que ahora son fundaciones, y el consorcio de Villalonquejar, 114 millones de euros de deuda entre el Ayuntamiento de Burgos y la fundación. Por eso digo que vale más por lo que se puede hacer en el futuro. Lo que va a intentar el Partido Popular es desmontar las fundaciones para que sean las fundaciones quienes asuman la deuda que en principio le corresponde al ayuntamiento y que legalmente entendemos que le corresponde. Hablaremos en otra ocasión, Raúl, de esos consorcios, porque también se puede hablar mucho de su situación actual y de la situación del ayuntamiento dentro de esos organismos y de esos entes. Rafael, yo no sé si crees que los derroteros de la fundación van a ir por esos mismos caminos. Desgraciadamente me temo que va a ir por ahí. Me temo, aquí tengo que estar completamente de acuerdo, me temo que, y no solo el de la Fundación Caja Burgos, el Caja Segovia y otras muchas, me temo que el fin al que están abocadas es a la desaparición. Me temo que se va a perder ese patrimonio, no sé en manos de quién caerá, y me temo que al final asistiremos a una liquidación en la cual se perderá una cantidad de dinero ingente, en una especie de agujero negro en la cual se meterá pues todo lo que se quiera meter, se echará la culpa a quien sea y se cerrará el tema. No obstante, yo creo que algunos estaremos bastante vigilantes porque, insisto, el hecho de que ocurran determinadas cuestiones, como es el cierre de una fundación, la transformación o la que sea, no exime de responsabilidades a los que estuvieron antes. Y se las pediremos, sean quienes sean.
Estaremos muy pendientes de esa vía judicial, de esa denuncia que habéis presentado para conocer qué sucedió también en el seno del Consejo hace unos años. Raúl, Rafael, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este rato. Espero que hayamos aclarado alguna duda a nuestros espectadores sobre lo que está sucediendo. Os emplazo a un futuro a que sigamos hablando de lo que vaya sucediendo en torno a la Fundación. Gracias a los dos y nosotros continuamos en Escritorio Local.